Bienvenidos a su programa Llamados a Gobernar. Estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Padre Celestial por darnos esta nueva oportunidad de poder compartir su santa palabra con cada uno de ustedes. También agradecemos a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado, porque nos brinda nuevamente esta oportunidad de poder compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes. Mandamos un saludo afectuoso a todos los pastores, líderes, hermanos y amigos de Libertad para las Naciones Mundial, así como a todos nuestros amigos y hermanos que nos hacen favor de acompañarnos cada semana. Alabamos a nuestro Dios en este momento. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Amados hermanos, hemos estado compartiendo con ustedes las Sagradas Escrituras, tocando puntos muy importantes como lo es el pecado, la carnalidad, la esclavitud, la cautividad, la sombra de muerte, porque consideramos que esto es absolutamente necesario, porque esto atañe a la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos. No podemos evitar o dejar de mencionar estos temas, estos aspectos del Evangelio de Jesucristo tan importantes. Dejar de hablar de estas cosas es dejar una puerta abierta para el enemigo. De por sí ha estado haciendo ya desastres en la iglesia de Jesucristo, universalmente hablando. Podemos ver y escuchar noticias terribles de cosas que pasan en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque se deja de predicar el arrepentimiento, se deja de predicar sobre la santidad, sobre la consagración. Se deja de prevenir a los cristianos sobre los riesgos y consecuencias que acarrean los pecados, sus actos, sus hechos. Dejar de predicar sobre estos temas, repito, es darle lugar al enemigo. Es como dejar una puerta abierta para que él haga su voluntad. Y esto nos preocupa sinceramente. Quizás estos temas pueden ser duros o puedan llegar a incomodar a muchos cristianos. Pero yo quiero decirles en el nombre del Señor que es muy importante que ustedes, como siervos de Dios, como hijos de Dios, como líderes en la iglesia de Jesucristo, consideren estos temas con el debido cuidado, el respeto que se merecen estos temas, porque lo que estamos enseñando en base a la palabra de Dios es sobre el cuidado para la iglesia de Jesucristo. Hemos tratado de estar abarcando todos los temas que son de suma importancia y que no deben dejar de predicarse en los púlpitos cristianos. La Biblia nos enseña claramente que estos son tiempos de apostasía y no podemos dejar de anunciar esto, porque la apostasía se está moviendo en muchos círculos de la iglesia, y esto es en la iglesia universal. Amados hermanos, debemos de considerar esto como una bendición preciosa de nuestro Dios. Necesitamos hablar, necesitamos publicar sobre la santidad, sobre la consagración. ¿Por qué? Por dejar de hablar de estos temas, repito, se deja una puerta abierta al enemigo. Se deja que cristianos vivan en su carnalidad, en sus pecados ocultos. Eso es grave porque trae graves consecuencias a la iglesia. Acuérdense ustedes del pecado de Acán. El pecado de Acán afectó a todo el pueblo de Israel. No solamente afectó a su familia, sino a todo el pueblo de Israel. Y Dios les dijo enfáticamente: no voy a poder estar con ustedes porque hay anatema en mi pueblo. Entonces consideren ustedes, amados hermanos, es por eso que estos temas han sido así, hermanos, de primordial importancia, de suprema importancia. Hablar sobre el pecado, sobre la carnalidad, esclavitud, las sombras de muerte, sobre la cautividad en los hijos de Dios es muy importante. No todo es asunto de fe, es asunto de santidad, de consagración. Así pues, he preparado este tema en el nombre del Señor, que se titula el manto de justicia. Muchos cristianos se han quitado el manto de justicia.
han arrugado y han manchado las vestiduras de su salvación, y esto va a traer consecuencias porque hay advertencias en la palabra del Señor. El Señor viene a buscar una iglesia santa, dice su palabra, sin mancha y sin arruga. Y esto tiene que ver meramente con las vestiduras. Tenemos que entender esto, con las vestiduras. Todos aquellos que se han quitado el manto de justicia y todos aquellos que han manchado y arrugado sus vestiduras de salvación, escuchen, es algo como dice la palabra del Señor, han quedado desnudos. Usted se puede preguntar, hermano, pero ¿puedo perder mis vestiduras de salvación? ¿Puedo perder mi salvación? Hay muchos puntos que nosotros quisiéramos tratar con ustedes sobre estos temas. Pero déjeme decirle que si Adán y Eva quedaron desnudos, nosotros no somos mejores que ellos. El rey David también sintió en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Él tuvo miedo, tuvo temor y dijo: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Muchos cristianos han perdido el gozo de su salvación, han manchado sus vestiduras y se han quitado el manto de justicia. Este es el tema de esta ocasión, el manto de justicia. Muchos cristianos se lo han quitado y ahora están desnudos. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis ahí nos enseña en su capítulo 3. Jesús dijo: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, y dentro de las palabras que dice, y vestiduras para vestirte. Si el Señor Jesucristo está diciendo y aconseja y exhorta y demanda diciendo que compres vestiduras, es porque ya las perdiste. Hay que leer la palabra de Dios con atención. Yo te aconsejo que compres vestiduras para vestir tu desnudez. Escucha estas palabras tan importantes. Esas vestiduras nos fueron dadas por la gracia bendita de Jesucristo. Pero ahora ya no te dice que te las va a dar, ahora te dice que te va a costar. Ahora te dice que compres. Escucha. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Puedes leer con tranquilidad en tu casa Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10. No minimices la palabra de Dios. Estas son serias advertencias para todos nosotros. Hay cristianos, hay pastores, hay hijos de Dios que leen la palabra de Dios y no le dan el énfasis que requiere. Esto es peligroso. La palabra de Dios tiene que ser publicada, anunciada. Hebreos capítulo 6, léelo. Hay serias advertencias para los que pecan deliberadamente. Hebreos capítulo 10 también lo dice. Es la voluntad de Dios que retornemos a sus caminos, a los caminos de santidad, a las sendas antiguas. Esa es la voluntad de Dios para este tiempo. La apostasía está a la puerta de la iglesia, está fuera de la iglesia y está dentro de la iglesia. Por todos lados a donde vayamos, la apostasía persigue a los cristianos, tienta a los cristianos, los tantea. Así es la apostasía. La apostasía es el espíritu mismo del anticristo, un espíritu satánico que anda detrás del cristiano, hasta corromperlo, hasta hacerlo que adultere en su ministerio, hasta hacerlo que menosprecie su ministerio. Tenemos que estar alertas, amados hermanos, iglesia de Jesucristo. Necesitamos estar alertas. Es importantísimo leer la palabra de Dios, pedirle al Padre que nos ilumine cuando leemos las Sagradas Escrituras, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento para ver las maravillas de la ley de Dios. Que dejen de parecerte cosas religiosas. Escucha. Necesitamos leer con mucha oración, concentración, con iluminación del Espíritu, la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo nos revele lo que está pasando en tu vida y en muchos lugares, todo lo que está pasando. Hay cristianos que todo lo que pasa en el mundo lo ven con
como cosas normales y simplemente dicen, pues qué malo, que Dios los ayude, ay Dios mío, y Padre, pues nosotros estamos bien, y allá sufren, y allá no hay de comer, y por allá hay temblores, pero como no le llega el mal a su vida, cree que eso va a seguir así todo el tiempo. La Biblia dice que Dios castiga el pecado, cualquier forma de pecado, escuchen, y si el pecado está en la vida de los cristianos, cualquier tipo del pecado, cuando Dios castigue ese pecado, si el pecado está en la vida de los cristianos, ellos van a recibir retribución y castigo por su pecado. Y esto no podemos evitarlo, tenemos que anunciarlo en el nombre del Señor, porque Jesucristo viene pronto por su iglesia. Él es el esposo de la iglesia. Es necesario que entendamos este mensaje que la palabra del Señor nos da. Necesitamos consagrar nuestras vidas. Muchos cristianos quedaron desnudos, así murieron en su pecado, desnudos, sin el manto de justicia, sin las vestiduras de salvación. Así murieron físicamente. Es un riesgo dejar de predicar sobre estas cosas. La iglesia de Jesucristo tiene que ponerse nuevamente el manto de justicia. Tiene que ceñirse las vestiduras de salvación. Ese mensaje de advertencia, hermanos, que estremece, ya para que el Señor Jesucristo te diga, yo te aconsejo que compres, es porque algo grave pasó. Es que quizás se perdieron las vestiduras, se menospreciaron. Y ahora muchos están desnudos.